Doctor Alejandro Rodas, docente de Derecho Electoral y Constitucional, ¿cómo está usted? Ahora sí, dígame, ¿me escucha bien? Muy buenos días, Jimmy. Espero Buenos que de días. igual manera me escuche usted. Perfectamente. Doctor, usted sabe que entre ayer y anteayer ya la Procuraduría emitió un documento que fue dirigido ya a la Asamblea donde explica en qué circunstancias pueden ser conocidos casos de glosas o informes con responsabilidad penal, etcétera, por parte de los asambleístas y sobre los asambleístas. Pero no está muy clara la explicación. ¿Usted la tiene clara? ¿Qué mismo se puede conocer? Sí, en efecto, la parte considerativa de la resolución o absolución de consulta hecha por la Procuraduría General del Estado pone, yo diría, un par de condiciones. La primera, cuando haya causado estado, y eso es muy importante. O sea, ejecutoriado. Claro, en fase y en sede administrativa, correcto, dentro del órgano de control, existen tres recursos. La fase de predeterminación, la fase resolutiva y finalmente el recurso de revisión. Ergo, se inventaron en la época de Celi un famoso recurso extraordinario de revisión, pero no es materia del momento. En todo caso, ese recurso extraordinario de revisión también la Procuraduría ha señalado de que posee un carácter ilegal porque no se adhiere a la lógica del Código Orgánico Administrativo y de igual manera a la Ley Orgánica del Ente de Control. Pero bueno, el primer condicionante, que haya causado estado, y el segundo, el más importante, que es justamente mantener la reserva de esa información. Y sabemos muy bien, no es un tema de polemizar, pero que existen personas, y sobre todo quienes están ahora en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que aquello probablemente no lo van a hacer, amén y al margen, sobre todo, de este condicionamiento. Sobre todo, insisto, no quiero ser reiterativo y mucho menos especulativo y más aún polemizar, pero quien dirige la Comisión de Fiscalización lo primero que va a hacer es no mantener la reserva de la información. Pero dígame una cosa, doctor, dígame una cosa, pero ¿se mantiene la reserva aún cuando haya causado ejecutoria, por ejemplo, de una glosa, etcétera? ¿O es en el caso de que no haya causado ejecutoria? No, el concepto y la primera condición es que haya causado justamente estado, que ya la Contraloría General del Estado haya sacado en su última fase, que es el recurso de revisión, justamente todo lo que tiene que ver con responsabilidad administrativa, civil, claro, en otro contexto y otro contenido, los famosos indicios de responsabilidad penal. En todo eso debe haber causado estado que ya no tenga el alcance administrativo para del otro lado manejar con reserva esa información. Ya, es decir, que el trato de este tipo de temas con los asambleístas es diferente al del común de los mortales, pues, ¿no? Se debe mantener la reserva. Lógicamente. Hablamos de instrumentos precisos y solicitudes totalmente uniformes, totalmente claras, que no tiene nada que ver con un ciudadano de a pie. Y sobre todo, yo quiero poner el ejemplo, como siempre, créame, solidarizarme con usted, porque de usted se dicen muchas cosas que probablemente las personas de a pie, como usted y como yo, tienen una distorsión, sobre todo por estos medios de comunicación masivos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al no causarse estado o al haberse causado estado, malusan justamente la información y distorsionan una realidad. En sede administrativa, el causar estado es que la Contraloría General ya no tenga la capacidad jurídica de coacción y por otro lado, que tiene también el derecho a la defensa en otra instancia, que en este caso puede ser el contencioso administrativo o en el caso de un indicio de responsabilidad penal, la Fiscalía General del Estado, del 100% de los famosos IRP, apenas un 5 o un 10% son procesados para justamente justiciar en la vía ordinaria. Bien, bueno, en todo caso dejo claro que esta no le pedí que usted se refiera a esto y le agradezco, pero no era necesario. Sin embargo, sirvió como ejemplo, correcto. Ahora, ya estamos en un proceso, doctor, para nombrar al nuevo Contralor. ¿Usted ha revisado la normativa, la reglamentación, las bases, posiblemente la integración de esta comisión de observadores, etcétera? ¿A usted le genera
tranquilidad, confianza, cómo se está organizando este tema? Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo la convocatoria abierta a que quienes conocemos el tecnicismo, la parte jurídica de lo que implica una Contraloría fortalecida, un reglamento que sea bastante objetivo, claro y sobre todo transparente, y al haber realizado recomendaciones que aquí en centenares de documentos nosotros hemos jamás recibido comunicación, sobre todo por una línea de respeto por parte de la presidenta de este organismo, quiere decir de que las cosas no inician bien, tanto así que se presentó una acción de protección para justamente frenar ese proceso. Sin embargo, la justicia ordinaria no ha dado razón a esa acción de protección. El tema de fondo, ¿cuál es? La transparencia y la vinculación para que la ciudadanía ejerza control social y participación ciudadana. Creo que tuvimos un rol importante dentro de la veeduría ciudadana que ya se conformó, que ya hay un coordinador, porque dos políticos y activistas de toda una vida querían ser parte de esta veeduría, y aquí lo de fondo no es el hecho de que hayan actores políticos, sino la transparencia de los mismos. Y de igual manera, yo no quiero dejar pasar por alto que el contralor subrogante del subrogante tiene una posición bastante ambigua dentro del ejercicio del control, más aún cuando el presidente de la República le pega una llamada, le llama la atención como que si fuese su empleado. La Contraloría General del Estado es un ente autónomo, vigila el buen uso de los recursos públicos, no persigue, no extorsiona y fundamentalmente hace una asesoría permanente en justamente el manejo adecuado de los recursos públicos. Esa es la tarea fundamental, pero yo veo con preocupación que este concurso tiene graves vicios de no vincular a la ciudadanía, no conocen de la materia, no tienen idea de lo que significa el estado de una causa o que la causa sea estado, ni siquiera tienen la lógica clara de cómo se debe manejar la Contraloría General del Estado. No es cuestión de llegar ahí y bajarse las glosas, y tampoco bajarse glosas es ilegal. El tema son las formas y en la fase de auditoría, cómo se manejan estos problemas, como por ejemplo, habían dicho de que 1.200 millones en la refinería del Pacífico ha ratificado el subrogante del subrogante. Bueno, el tema de fondo es que la dirección pertinente, ¿cuánto ha cobrado? Aquí existe un sensacionalismo aupado de los medios de comunicación y definitivamente la realidad es otra. Doctor Rodas, Omar Jaén le saluda, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Doctor, la semana anterior la Corte Constitucional en un fallo indicó, ¿sabes qué? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana no se puede vía consulta popular, sino a través de reforma parcial de la Constitución. Hay que entender que la motivación o lo que se busca con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es sencillamente tener nuevamente para la arena política, para la orilla política, esa posibilidad de elegir autoridades de control, entre esas al Contralor. Le pregunto, usted con su experiencia constitucional y con su conocimiento constitucional, con este fallo que ya le bloquea la eliminación del Consejo de Participación al Ejecutivo, ¿usted cree que el presidente podría, en esta consulta popular que a la larga va a terminar dándose, podría preguntar con respecto a esa facultad, la de la designación de las autoridades de control para que vuelva a la Asamblea Nacional? Buena pregunta. Yo le agradezco mucho y querido Omar, un saludo. ¿Cómo ha estado? A la distancia. Yo pienso que no, políticamente no es adecuada la consulta sobre esto, porque al transformar la estructura del Estado, al intentar modificar lo que implica la Carta Constitucional respecto de quién debe designar autoridades en términos generales, no solo Contraloría, sino todas las demás entidades del Estado, cae en un franco error de corte jurídico. Yo pienso que aquí o bien hacemos una muerte cruzada, asunto que tampoco lo va a hacer el señor Lasso, y por otro lado la reforma o la convocatoria o una consulta popular para ir a una asamblea constituyente. Definitivamente el camino es uno de aquellos, el primero o el segundo que acabo de indicar, pero pienso que no se atrevería el presidente de la República, además que legalmente no es procedente. Doctor, sáqueme de una duda, porque creo que va a ser el debate que vamos a tener durante este fin de semana y la próxima semana. Hoy el presidente Guillermo Lasso va a entregar a las 2 de la tarde el proyecto Creando Oportunidades, que ya lo esbozó ayer
superficialmente en Mensaje a la Nación. Pero ya hay algunas voces, por ejemplo André Benavides, algunos que otros doctores, que indican, a ver, estás presentando tributario, laboral e inversiones en un solo megaproyecto de ley. Ahí está el artículo 136, creo que era de la Constitución, y el 56 de la Ley Orgánica de las Funciones Legislativas, que indican que los proyectos de ley tienen que ser monotemáticos, pero otros abogados dicen que si el espíritu de la ley es uno solo y si hay una coherencia entre todo lo que dicta este documento, podría ser aceptado. Según su visión, doctor, ¿usted cree que es constitucional un proyecto que abarque todo lo que anunció ayer el presidente? De fondo me parece el mensaje que nos da el gobierno y la política pública que quiere manejar en el mediano y largo plazo. Yo creo que es importante en primeras solidarizarnos con la clase media del país, la metida de mano al bolsillo a las personas que ganan o ganamos más de $2,000, aquellas personas que generan la cadena productiva, pero fundamentalmente a las clases populares que prácticamente van a entrar en una fase de precarización laboral. Eso es muy importante decirlo, con el altruismo del caso, con la frontalidad y fundamentalmente en esa cadena, si quieren verlo, la parte productiva, la parte, diría, especulativa y sobre todo el régimen laboral, el régimen tributario debe ser manejado por cadenas separadas, no puede meterse todo en uno. Acá le solemos decir ese plato chanfaina. Entonces no se puede manejar de esa manera tan general, pero sobre todo que afecta a determinados sectores y con conceptos totalmente independientes. No debería haberse planteado de esa forma. Veamos cuál va a ser la reacción del Parlamento. Yo presumo de que esto, sobre todo con el candado de mandar como materia económica urgente, ya le genera al Parlamento una suerte de candado y sobre todo dificultades, porque si no puede pasar por el Ministerio de la Ley y punto. Claro, doctor, finalmente, entonces, si llega a pasar eso, supongamos pues que efectivamente el CAL encuentra que hay un problema legal y hay 2 o 3 temas diferentes en una sola ley urgente, no los puede tratar. ¿Cuál es la solución? Que el presidente de la República envíe por separado los temas de su proyecto, ¿así? La resolución que debe adoptar el Ejecutivo a la cabeza del presidente Lasso es evidentemente presentar de manera separada sobre conceptos totalmente independientes cada una de las fórmulas legales que él está planteando. En la reforma laboral una, en la reforma tributaria otra, y ahí sí puede mandar con el famoso carácter de económicamente urgente, porque definitivamente todo esto genera una complicación y confusiones. Y claro, el arte de la persuasión y de la confusión posiblemente sea eso. Yo creo que es importante que las personas que nos escuchan, que debemos estar hoy más que nunca vigilantes. El tema del famoso control social no es solo una retórica, una lírica, que debemos dejarla pasar como una letra muerta dentro de la Carta Constitucional. El artículo 95, el 204, nos permite a los ecuatorianos ejercer control social y tomar parte en los asuntos que son de necesidad y sobre todo de que el ecuatoriano debe vincularse. No podemos dejar pasar este tipo de situaciones por intrascendentes, porque finalmente donde más nos duele es cuando nos meten la mano en el bolsillo, y la clase popular y la clase media somos y vamos a ser los más afectados. Además que entre ellos se está clarificando y queda en evidencia justamente que se han eliminado el impuesto a la herencia, por ejemplo. Están haciendo cosas para favorecerse a las élites y creo que eso está más claro hoy que nunca. Gracias, doctor Alejandro Rodas Coloma, docente universitario, también profesor de Derecho Constitucional, que nos ha acompañado esta mañana. Que tenga usted un buen día, doctor. De igual manera, muchas gracias. Gracias, doctor.